es el diseño publicitario? Engloba todos aquellos elementos cuyo objetivo es presentar una empresa, negocio, servicio o producto y despertar la curiosidad e interés del público. Los medios de comunicación son una gran herramienta que utilizas a la hora de hacer diseño publicitario. Creativo, significativo y versátil son las características del diseño gráfico publicitario. Hay 7 tipos de líneas utilizadas en el diseño gráfico, ya que éstas enmarcan el mensaje principal o guiar la mirada hacia lo que te interesa, como por ejemplo las líneas dominantes. Estas deben centrar la atención, no desviarla. Se puede hallar una línea casi en cualquier cosa, como en un camino o en una sombra. Las líneas horizontales, estas suelen expresar armonía y profundidad, paz y tranquilidad. Las líneas verticales limitan profundidad y actúan como barrera entre la fotografía y las vistas, es decir, subrayan la grandiosidad del motivo. Por otro lado, las líneas curvas y amplias dan una sensación de belleza y gracia, aportando movimiento a la composición. La vista recorre la línea de manera pausada y natural. Las líneas quebradas expresan la sensación de ruptura, eternidad, voluptuosidad y dependencia hacia donde esté el quiebre para darle significado a la imagen. En cambio, las líneas paralelas, estas expresan sensación de equilibrio, fuerza y estabilidad, ya que es una composición en la que predominan las líneas perpendiculares. Y por último, las líneas convergentes. Estas son sencillas de explicar, ya que expresan la sensación de lejanía, fuga y distancia. Las figuras dentro de la publicidad dependen de las líneas que lo conforman y del contraste. Para esto hay 6 figuras que son las más utilizadas en publicidad. Pero entre las tendencias del diseño gráfico están las formas orgánicas que nos recuerdan lo más espontáneo en la naturaleza. El círculo ayuda a reflejar lo que realmente quiere tu marca. Puede representar perfección, innovación, protección, creatividad, movimiento y vida social. Si quieres que tu marca o publicidad se enfoque o represente soporte, divinidad, vitalidad, crecimiento, ciencia y poder, para esto el triángulo. Aunque si lo rotas tiene un significado ya sea de avance o de retroceso o dirección. Un cuadrado te puede ayudar a transmitir fortaleza, seguridad, compromiso, realismo y masculinidad. Pero si lo que quieres es estabilidad y resistencia, lo más recomendable es transformarlo a un rectángulo. La cruz, sinónimo de unión y por supuesto asistencia y colaboración, también es muy utilizada cuando queremos evocar sentimientos de oposición a algo. La espiral en la publicidad suele evocar psicológicamente la continuidad, la excelencia, la ilusión y también lo relativo. En algunos casos, y apoyándolo con una buena selección de colores, puede evocar energía y vitalidad. El hexágono es sinónimo de sinergia, trabajo, sabiduría, unidad, perfección e inteligencia. Por su parte, su hermano pentágono suele evocar la naturaleza, el cuerpo humano, armonía y todo lo orgánico. El color en el diseño es muy subjetivo. El color puede evocar reacciones o percepciones diferentes entre una persona y otra. Esto se debe a veces a las preferencias personales y otras veces debido a los antecedentes culturales. La teoría del color es una ciencia en sí misma, el estudio de cómo los colores afectan a diferentes personas, ya sea individualmente o como grupo. Ha merecido el estudio de muchas generaciones de científicos, incluyendo a Wolfgang von Goethe, famoso poeta alemán, y precursor de la psicología del color, que en 1810 escribió su libro Teoría de los colores. El color rojo se utiliza para captar rápidamente la atención de un cliente, que puede ser utilizado en fuerza, pasión, ira, amor. El color azul es un efecto opuesto y se utiliza para calmar al comprador. El verde se asocia con la naturaleza, mientras que el amarillo representa en ocasiones la felicidad. El rosa refleja feminismo, dulzura y maternidad. Mientras que el naranja es un color que se le considera como energético. Se utiliza para la promoción de productos deportivos, bebidas energéticas, vitaminas. Es un color que siempre da motivación e innovación a la juventud.
Psicología del color en productos publicitarios. Productos de lujo predominan colores oscuros, negros, marrones, dando exclusividad al producto. En alimentos se asocia el color con las ganas de comer. En la cosmética pueden usar colores plateados, tenues y cálidos. En farmacia y salud, colores rojos, blancos y azules para captar la atención. El contraste en el diseño es una acentuación de las diferencias entre los elementos. Aplicar contraste a un diseño le permite enfatizar o resaltar los elementos clave. ¿Cómo podemos gestionar y crear el contraste? A través de la forma con la ruptura del patrón, a través del color con las propiedades del color, a través de las relaciones de tamaño de las formas. Ejemplos de publicidad creativa. Contraste de tono es la combinación de intensidades y colores para poder darle mayor importancia a una composición. Contraste de escala. Dimensiones muy distintas. Contraste de contorno es de cuidado, como hacer un elemento de la composición sobresaliente del resto de los elementos. Contraste complementario. Para lograr este tipo de contraste es un color primario y otro secundario, que esté opuesto en el principio de proximidad es uno de los principales básicos del diseño. Este hace referencia cuando varios elementos se encuentran próximos, se convierten en una unidad visual única. ¿Qué evitar en la proximidad? Primeramente, no poner elementos en las esquinas o en el medio, simplemente porque hay espacios vacíos. También se debe evitar dejar cantidades en espacios blancos iguales entre elementos. Las familias tipográficas se pueden dividir en varias categorías. Serif es con remate para textos largos como libros, periódicos, y algunos de los ejemplos de tipografías son Garamond, Times New Roman, Minion, etc. La sans serif o palo seco no lleva remate, son ideales para web, las utilizan comúnmente en títulos, anuncios u otros textos cortos, y algunos de los ejemplos de las tipografías serían Arial, Berlin Sans, Calibri. Las manuscritas, caligráficas o script son inspiradas en la escritura manual, son para textos breves como invitaciones, postales, firmas, y algunos de los ejemplos serían Edwardian Script, Brush Script, Mistral, etc. Y también tenemos las decorativas, que son creadas para fines específicos como títulos o encabezados. La legibilidad es lo de menos, son muy expresivas y no adecuadas para bloques de texto, y algunos ejemplos serían fantasía, art nouveau, etc. Veamos un ejemplo con una imagen donde aparece el logotipo de la marca de moda Chanel. Del lado izquierdo tenemos una tipografía que está pensado para transmitir elegancia, distinción, sofisticación, etc. Las líneas son puras y la legibilidad es perfecta. En cambio, la del lado derecho, el mensaje se desvirtúa y pierde su refinamiento con tantos puntos y espinas. La vista es el sentido más importante en el ser humano. Lo que percibimos a través de los ojos es lo que normalmente entendemos como realidad objetiva. Por ello, los publicistas han llegado a la conclusión de que la mejor manera de entrar al ser humano es explotando estas cualidades a través de imágenes llamativas en las campañas. Existen diferentes tipos de imágenes. Están las imágenes seductoras. Estas tienen un poco de sensualidad dentro de la imagen, pero siempre y cuando sean acordes a lo que estemos publicitando. También están las imágenes impactantes. Estas imágenes pueden tener contenido de cotidianidad mezcladas con situaciones extrañas que puede ser producto de la imaginación del creativo, lo que puede generar un impacto visual muy llamativo. También están las imágenes con personas. Este tipo de imágenes captan la atención del público y generan mayor recordación. Una estrategia de marketing emocional es utilizar ciertos colores en los mensajes publicitarios para lograr un impacto en las emociones de los consumidores. Aún así, la teoría del color establece una serie de significados para cada familia de colores. Los tonos naranja aportan calidez, los azules serenidad y el negro puede ir desde la muerte hasta la elegancia. También es muy importante saber combinarlos entre sí. Para ello, usamos el círculo cromático. 4 tips para un buen flat design. 1. No confundas lo plano con lo aburrido. El diseño minimalista no tiene por qué ser aburrido ni soso. De ahí reside el gran desafío para el diseñador, el conseguir y crear un diseño impactante con pocas líneas y jugando con un par de colores. 2. El color, el contexto y el contraste son tus amigos. El truco para un diseño flat e impactante es encontrar el justo equilibrio entre color y contraste. Y conseguir escogerlos en función del contexto es fundamental para triunfar. 3. Dale vida a tu diseño plano con animación.
El otorgarles movimiento a tus diseños puede ser fundamental para dotarlos de personalidad. Esto puede ser muy útil también para mejorar la interacción de los usuarios, tendiendo puentes que le indiquen cómo moverse en tu sitio web. 4. Escoge una fuente tipográfica amigable con el flat design. La textura es una poderosa técnica para crear diseños contundentes y realistas. Es el atributo de la superficie o la sensación que produce un objeto. Por ejemplo, el roce de tu piel contra el áspero tejido de tu cobija de lana, o la tibia sensación de las burbujas de jabón que envuelven tu piel durante el baño. Todas estas sensaciones y experiencias son producto únicamente de los atributos de la textura. En diseño gráfico, la textura suele ser solamente visual, pero crea una ilusión física y juega un rol preponderante en la creación de todo tipo de elementos visuales. Hay dos categorías, textura visual y textura táctil. La textura visual es aquella que estrictamente es bidimensional, es aquella textura que puede ser vista por el ojo, pero puede evocar sensaciones táctiles. El equilibrio es la distribución visual del peso de los objetos, colores y espacio en su diseño. Tengan en cuenta que no es necesario que el diseño sea simétrico para que se le considere equilibrado, sino que también se puede equilibrar un diseño asimétrico. El equilibrio se usa para otorgar estabilidad y estructura, crear énfasis y dinamismo. Existen tres categorías en el equilibrio. Primero tenemos el equilibrio físico, que es cuando uno de los objetos o personas es igual en cada uno de los extremos de la imagen. Se dice que hay equilibrio físico cuando esto pasa. Si uno de ellos tiene más masa que el otro, el equilibrio ya no será perfecto. Luego tenemos el equilibrio perfecto. En el equilibrio visual, el espectador debe sentir que es interesante el diseño. De no serlo, es posible que se sienta incómodo y que no logre descifrar del todo el mensaje. Por último, tenemos el equilibrio en diseño web. La simetría en un diseño web puede expresarse en muchos elementos, como por ejemplo el formato de párrafo. Es importante aplicar este concepto para hacerlo usable y atractivo para el público. El balance es parte del peso visual de los elementos en una composición. Hacemos uso de él para otorgar estabilidad y estructura, crear énfasis y dinamismo. Este puede ser simétrico, asimétrico, radial o divergente. El simétrico es cuando los elementos se disponen sistemáticamente a ambos lados de los ejes, horizontal o vertical. Y el asimétrico cuando los elementos no mantienen simetría por forma, pero sí por peso visual. El balance radial se forma con todos los elementos de un diseño divergiendo desde su eje central. El diseño divergente puede no parecer tener balance o equilibrio. En este caso se trata de crear un balance divergente. Aunque este tipo de principio del diseño pueda parecer contradictorio, no es nada sencillo crear una pieza discordante. La repetición se puede interpretar también como una constancia. Hacer uso de una tipografía, estilo de diseño, colores, en varias publicaciones de una misma marca hace que el público identifique a la marca más fácilmente. Los siguientes ejemplos son de McDonald's y Nescafé. El espacio en blanco, también conocido como espacio negativo o el arte de la nada, habla de la ausencia de texto y gráficos entre los elementos. La alineación es el orden natural del diseño, es decir, no podemos colocar los elementos al azar y desordenados. Estos fueron los mejores tips para tu diseño publicitario.